Buenos días, hermanos, gusto de saludarlos. Para nosotros es una bendición estar el día de hoy. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo. Mi nombre es Ricardo y Araceli y esperamos que esta palabra espiritual del día de hoy sea de mucha bendición para nuestras vidas. En estos tiempos donde no podemos congregarnos, es una bendición poder estar conectados por este medio. Los invitamos a que compartan de este servicio con un amigo, con un familiar y que prepare su corazón para recibir lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Les dejamos con este momento de alabanza. Gloria, tú eres digno de alabar, poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Rey de gloria, tú eres digno de alabar, poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Alabamos, exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Con tu palabra se abren los cielos, se siente el viento soplando en la nación. Hoy levantamos tu nombre en alto. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. Con tu palabra se abren los cielos. Hoy celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo este lugar. Con tu palabra se abren los cielos. No voy a parar de celebrar, no voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios.
Muy buen día a todos. Les saluda de nuevo el pastor Leonel Barrera de Iglesia de Dios de Colonia Atlántida de la ciudad de Guatemala, una iglesia familiar y misionera. Hoy les traigo una palabra y esta tiene que ver de cómo traer la presencia de Dios a su casa. Sí, mientras usted encuentre el pasaje que vamos a leer en primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, verso 12, déjenme saludarle, lo bendecimos, gracias por estar acompañándonos siempre en esas transmisiones de domingo. Así que hoy vamos a concluir la serie que iniciamos en este mes de julio, la serie Dios en tu casa. ¿Se recuerda que iniciamos un primer domingo con la serie Dios en tu casa? Y esta se ocupó de, por ejemplo, hablar de las maneras equivocadas de tratar con el arca del pacto. Esa fue la primera predicación que inició esta serie Dios en tu casa. Y entre aquellas cosas que recuerdo que hablamos es que Dios no puede ser usado como un amuleto. Dios se niega a ser tratado como un amuleto. También dijimos que Dios se niega a ser comparado con otros dioses porque Él es único Dios y verdadero Dios. Luego llegamos al siguiente domingo. Ahí hablamos acerca de las razones por las cuales Dios bendijo a Obed. Todos sabemos y es conocido, famoso, es Obed-Edom, porque la Biblia claramente declara, ¿sí?, que que Obed fue bendecido. Dice, a partir de aquel día en que llegó el arca a su casa por 3 meses. Y entonces nos acompañó usted en esta ocasión para descubrir algunas razones. Creo que eran 5 razones por las cuales Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Una de esas razones es que Obed-Edom estuvo dispuesto a pagar el precio. Se corrió el riesgo de ser un hospedador del arca del pacto, y luego que él cambió sus prioridades por las prioridades de Dios, y luego que él honró la presencia de Dios. Fueron una de las razones por las cuales Dios bendijo la casa de Obed-Edom, y espero que Dios esté bendiciendo su casa. Sí, si usted le da un lugar primordial en su vida al arca del pacto, Dios lo va a bendecir. Y entonces continuamos para el domingo anterior. Sí, hace 8 días hablamos acerca de la adoración a la manera de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Y hablamos ahí la importancia de dejarnos instruir, de no podemos hacer cosas a nuestra manera. Y cerramos con la pregunta en esa ocasión: ¿usted sigue a Dios a su manera o usted está siguiendo a Dios a través de lo que Él le ha establecido para poder ser un hombre bendecido aquí en la tierra? Hoy, como lo dije, vamos a cerrar la serie con el tema ¿cómo traer la presencia de Dios a casa? Yo creo que la serie es Dios en tu casa, y no podíamos tocar un tema de cómo traer la presencia de Dios a casa, a nuestra casa, a su casa. No sin antes de tratar ese tema que ya le anuncié, vale la pena recordar que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Ella contenía dentro de su interior las tablas de la ley, las que Dios le había dado a Moisés allá en el monte. Y también contenía
el maná del cielo, ese alimento que día a día por 40 años recogían los israelitas, y era el alimento que Dios milagrosamente le otorgó al pueblo de Israel. Ahí estaba en el arca también una muestra del maná, y también contenía la vara de Aarón que reverdeció. Y entonces esas tres cosas, entre otras, en este mueble, que era el arca, era un mueble que medía 1 metro un metro y unos cuantos centímetros de largo y 67 centímetros de alto y de ancho. Eso que estaba ahí representaba la presencia de Dios. El arca fue utilizada como una señal visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca representaba una señal visible, ¿sí?, física, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una prueba de ello fue Josué, sí, que al cruzar el río Jordán para introducirse a la tierra prometida, en el capítulo 3 encontramos que en 17 versículos de ese capítulo se menciona 10 veces la frase el arca del pacto. Es decir, la centralidad del arca del pacto, de la presencia de Dios ante un acontecimiento como que se iba a abrir las aguas del Jordán, y así fue. 10 veces encontramos que el texto dice, cuando Josué está hablando al pueblo: y cuando veáis el arca, marcharéis en pos de ella. Y cuando veáis, dice el arca, dice, marcharéis en pos de ella. La importancia de seguir, sí, de ver y de seguir el arca del pacto. Y dice aquí, luego dice, y marcharéis tras de ella, marcharéis tras de ella. Entonces el arca iba delante de ellos. Así pudieron ir ellos a la tierra prometida, y esta les acompañó para conquistar esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y al pueblo de Israel. Entonces ahí el arca se convirtió en una parte importante de la vida de Israel. Encontramos que de pronto, después de que cruzan el río Jordán, se enfrentan a esas murallas gigantes de esa famosa ciudad, la ciudad de Jericó, y que usted sabe la historia bíblica, que las murallas se rindieron ante el pueblo de Israel, a quien le acompañaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Entonces el arca del pacto vino a ser parte importante del pueblo, a pertenecer, sí, distinguía aún los enemigos, aún los filisteos y otros pueblos sabían que Israel contaba con el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y les tenían pánico y temor, porque sabían que Dios era quien peleaba por ellos. Entonces el arca del pacto es importante, pero en el tiempo de David, él reconoció, cuando vino a ser rey de Israel, él reconoció que al arca del pacto no se le había dado el valor y la importancia que representaba para Israel. Él se preocupó por ello. Es decir, descubre que el arca ha sido vital en la vida de Israel, pero que no se le había dado el valor. ¿Cuánta gente no le da el valor a la presencia de Dios?
no le dan el valor a la presencia de Dios. Entonces, en primer libro de Crónicas, en el capítulo siempre 13, en el versículo 3 dice, primer libro de Crónicas 13:3, dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Traigamos el arca de Dios, dice, de nuestro Dios, a nosotros. Y dice David: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, no hemos hecho, dice, caso de ella. Entonces, yo quiero aquí, como número uno, ¿cómo traer la presencia de Dios a nuestra casa? Número uno, debemos traer la presencia de Dios aun cuando otros no muestren ningún interés en ella. Habrá mucha gente que no tendrá interés. Pueda que un amigo, pueda que su jefe, pueda que su catedrático, pueda que un cercano a usted, quién sabe, un amigo o un familiar, quizás el presidente de una nación. ¿Cuántas naciones hoy no tienen el menor interés de que Dios se mencione ni en las escuelas, ¿sí?, ni en las reuniones? Es más, se prohíbe hacer uso del nombre de Dios en muchas sociedades. Es decir, hay gente que no tiene interés en la presencia de Dios. Pero David está diciendo acá que Saúl, el que era rey de Israel antes que él fuese nombrado, Saúl representa a aquellas personas que no tienen el mínimo interés en la presencia de Dios. Porque dice que Saúl no le dio la importancia, no le dio el valor, no se interesó en lo mínimo en que el arca del pacto estuviera como centro de adoración en Israel. Entonces, el reto aquí es, hermano, amigo, debemos de traer la presencia de Dios aun cuando otros no muestren interés por la presencia de Dios. ¿Qué hubiera sido de Saúl? Si Saúl hubiese reinado, si hubiese gobernado a Israel, si hubiese caminado en la misma presencia de Dios, ¿qué hubiera sido de él si él hubiera tomado en cuenta el arca del pacto? Seguramente David no hubiera fracasado como fracasó al final de su reinado. Seguramente él hubiera triunfado, sí, y sus hijos hubieran sido los reyes posteriores a él. Su linaje serían los reyes siguientes de Israel. Pero él no le dio la importancia al arca del pacto. Entonces él, pues conocemos todos cuál fue el final, cómo terminó él. Sí, Dios mismo dice que cuando vio que Saúl menospreciaba la palabra de Dios, Dios dice en el capítulo 15, verso 11 del primer libro de Samuel, dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y más adelante dice también en el versículo 35, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Es decir, aún Dios se arrepintió, a Dios le pesó, porque él puso un rey a quien lo ungió con su espíritu, a quien le dio autoridad. Sin embargo, Saúl ya no dirigió a Israel bajo la dirección de Dios, sino que por su tamaño, por sus hombros, por su experiencia, él gobernó a Israel. Entonces, en Saúl nosotros podemos, hermanos, ver una advertencia para nosotros. Vemos una advertencia. Es triste cuando usted y yo,
en el trabajo, en la empresa, en su matrimonio, en su familia, en el ministerio, donde sea que usted opere. Es triste cuando usted toma la actitud también que tenía Saúl, de arrogancia, de autosuficiencia, que se creen que pueden ellos salir adelante sin Dios. ¿Sabe cómo terminó Saúl? Mal. Es que no se puede terminar bien, aun cuando Saúl comenzó bien. Sí, su reinado terminó mal. Es que no se puede terminar bien cuando nosotros no le mostramos a Dios interés por la presencia de Él en nuestras vidas. Entonces, ahí tenemos pues que Saúl terminó mal. Y la historia se repite hoy. Constantemente uno encuentra personas que en la ecuación de sus vidas no aparece Dios, no está Dios en sus vidas. Y usted puede encontrarse en la calle a cualquier persona que por hoy se jactan de que no necesitan de Dios. Así que, ¿cómo traer la presencia de Dios a su casa? Hay que tener la presencia de Dios aun cuando otros no muestren interés. Y David sí mostró interés. Esa es la gran diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Si leemos de nuevo el texto, encontramos que el texto dice en el primer libro de Crónicas 13:3, dice: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Quiero que subrayemos la frase: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Un rey que no se preocupó por la presencia de Dios. Ahora que David ya no es solo rey de Hebrón, porque ahí comenzó su reinado por 7 años. Y luego fue traído e invitado por los ancianos de Jerusalén. Fueron a traerle y a decirle: tú tienes que reinar en nosotros, porque de antes de Saúl eras tú quien peleabas y quien iba delante de nosotros. Y aparte que Dios te nombró por rey, ven y sé rey en Jerusalén. Así que vino a Jerusalén y ahora tiene el control de todo Israel. Y la capital ahora es Jerusalén, la ciudad de David. Así que David, ahora que es rey, lo tiene todo. Tiene mucho ya a su favor. Tiene todo. Sin embargo, ahora él que está en el poder, aunque lo tiene todo, sí le faltaba a Israel y a Jerusalén y a él mismo el arca del pacto. Por eso él dice claramente en el texto: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Es decir, ahora que él es el rey, que tiene el control de toda la ciudad, de todo Israel, y que ahora su fama se ha extendido, y ahora que ya todos saben que ya no es Saúl el rey, sino que David, el hombre conforme al corazón de Dios. Por algo Dios lo puso por rey, porque vendría a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Cuídese, mi hermano, sí, que nadie ocupe su lugar, que nadie tome su corona. Saúl la despreció, Saúl no la valoró, pero Dios buscó un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánta gente menosprecia el privilegio, menosprecia el trabajo en la iglesia, renuncian a la iglesia o se ponen de brazos cruzados, ya no quieren seguir sirviendo? Tenga cuidado, porque la actitud suya es la de Saúl, y Dios se va a buscar a un hombre como David, conforme al corazón de Dios. Y ahora que David es el hombre, el que reina en Israel, ahora David, cuando es consolidado en su reino, sí, le nace en su corazón. Es decir, él no estaba satisfecho, él no estaba conforme, es decir, no estaba feliz ni contento, aunque era rey de todo Israel.
hasta que él no trajese el arca del pacto, dice, a la tierra de Israel. Él se interesó en traer el arca del pacto. Y fue él y convenció a los principales capitanes de millares, convenció a los jefes, trajo una asamblea y le dijo: necesitamos como pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios aquí en la tierra, pero necesitamos. Él estaba persuadiendo a esa multitud de que se necesitaba la presencia del arca del pacto. Y les dijo: se hace necesario. Y dice que toda la asamblea, verso 4 del capítulo 13, siempre de primer libro de Crónicas, dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que para David fue de gran interés y convenció, siendo el rey, fue para traer el arca del pacto. Y entonces el texto que hemos leído en otras ocasiones nos habla y nos describe cómo David se ocupó de casi de cualquier detalle. Él se ocupó de cada detalle para traer a Israel el arca del pacto. No fue un acto improvisado. No fue que hoy amaneció con la idea, no. Él organizó, él planeó todo con tal de hacer una gran celebración. Usted conoce la historia. Hizo una gran convocación, 30,000 hombres escogidos, los mejores cantores y músicos. Usted lo sabe muy bien, eso hablamos la semana pasada. Toda clase de instrumentos. David como músico también, pues él hizo de aquel día un gran evento de alabanza y de adoración al rey. Y David todo Israel se regocijaba. Ahora dice, delante del arca del pacto, dice, con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, etcétera, etcétera. Sin embargo, usted conoce la historia. Aquel acto glorioso se convirtió en una tragedia que golpeó a todos, desde David hasta las familias todas de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque prepararse sin instrucciones no es suficiente. Y dice el texto en el capítulo 13-12 de Crónicas, dice: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Se sintió frustrado. Todo lo preparé y todo se vino abajo. Frustrado, él hace una pregunta hacia sí mismo que otros oyeron: ¿cómo he de traer el arca del pacto a mi casa? Entonces, él tuvo que hacerse las siguientes preguntas. ¿En qué fallé? ¿Por qué se echó a perder toda esta celebración? Él se preguntaría: ¿qué pasé por alto? ¿Qué se nos escapó? ¿Qué fue lo que no hice? Y esas preguntas fueron a su interior. Y comenzó a indagar, y el arca del pacto quedó en la casa de Obed-Edom, y comenzó él a una retrospección, a un examen a sí mismo. Ante un fracaso, lo que nos lleva es a preguntarnos: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué fracasé? Y esto debe ser una lección para nosotros. Cuando algo no está bien en nuestra vida, algo no está bien en nuestra casa, algo no funciona en el matrimonio, algo no está bien en la empresa, algo no está bien en el ministerio, algo no está bien en el liderazgo, porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y vemos que no hay éxito y vemos que hay fracaso.
¿Por qué seguir insistiendo en hacer las cosas sin antes evaluarnos? Hay que revisar nuestras vidas. El matrimonio se está desquebrajando, se está perdiendo el amor, el romance, la intimidad. Sí, está perdiendo la unción, la gracia, eso en su vida, en el ministerio. Y usted sigue y sigue y sigue insistiendo en trabajar sin antes evaluarse, sin antes llegar al momento de preguntarse qué no está bien en mi vida. Y David nos enseña que aunque fuese rey de Israel, él tenía que hacerse un examen. Y los salmos están llenos de frases donde él dice: examíname, oh Dios, mis caminos. Examíname, pruébame, oh Dios, dice David. Pruébame, oh Dios, porque David aprendió a revisar su vida cuando las cosas no iban bien. Pero muchas veces, ¿cuánta gente de nosotros nos empecinamos y queremos seguir montados en el caballo, aunque el caballo está muerto? Seguimos encima de él y no queremos hacer los cambios de nuestra vida. David descubrió y encontró y descubrió detalles por las cuales él había fracasado. Sí. Usted lo supo la semana pasada. Él cometió el error de los filisteos, de traer el arca del pacto en un carro. Lo único que cambió David fueron los bueyes en lugar de las vacas, que había sido el método de los filisteos. Cuando nosotros usamos métodos de afuera, métodos del mundo, métodos de los filisteos para hacer la obra de Dios, no funciona. Hacemos tantas cosas con tal de ganar a la gente, para que la gente se entretenga en los templos y en las iglesias. Inventamos humo, fabricamos humo cuando ya no hay humo en la presencia de Dios. Hacemos el humo que inventen allá afuera, porque seguimos el método de los filisteos. Esa fue una razón por la de las cuales fracasó David. También descubrió que él no consultó a Jehová respecto al arca del pacto, como él era su costumbre siempre consultar a Dios. Le consultó a Dios cuando iba a ir a pelear contra los de Amalek. Pero aquí no consultó a Dios. Consultó a los expertos, a los principales, a los capitanes, pero no le consultó a Dios. Y qué peligroso, cuánta gente hoy está metida en serios problemas, en serias dificultades, porque se deja llevar por el consejo de expertos, de otras personas, de la amiga, del vecino, y no le consulta a Dios. ¿Cuántos hoy están frustrados porque se casaron sin la aprobación de Dios, sin consultar a Dios? Pusieron y emprendieron negocios, sí, por su PhD, por su doctorado en ciencia, no sé, y creyeron que eso era suficiente para emprender un negocio y fracasaron con F mayúscula, porque no buscaron la consulta, el consejo de Dios. Cuando David se encuentra a sí mismo y se entera que el arca del pacto está bendiciendo la casa de Obed, que Obed está siendo beneficiado, que las noticias están anunciando de que aquella casa de Obed ahora es próspera, su familia es próspera. Ahora David, a pesar que había fracasado, no renunció a ir por el arca por segunda vez. ¡Qué lección tan importante! Lo que él vivió de experiencia era para nunca más intentar traer el arca de Dios a su casa. ¿Cuánto invirtió en esa primera ocasión? Invirtió cualquier cantidad de recursos humanos y económicos
y era para nunca más presentarse al público trayendo el arca del pacto. Pero Él nos enseña que se puede fracasar, pero que no se puede renunciar. Podemos levantarnos de nuevo e ir por el arca del pacto. Si usted ha fracasado en su vida, David le enseña que hay una segunda oportunidad. Sí, y David fue y trajo el arca del pacto. Usted conoce la historia. Venían celebrando con gran alegría. El pueblo cantaba, él danzaba. Así que, número 2, ¿cómo traer el arca del pacto a nuestra casa? Apúntelo por favor, apúntelo por favor. Traer la presencia de Dios aun cuando hayas fracasado. Hacia eso me lleva a lo que he dicho anteriormente. ¿Cómo traer el arca del pacto? Hay que traerla aun cuando hayas fracasado. Y David nos enseña, sí, a traer la presencia de Dios aun cuando en el intento primero, él había fracasado. Nos podemos levantar y traer el arca del pacto, sí, delante de nuestras vidas y en nuestra casa. Vamos con esta predica. Dijimos que hay que traer el arca o la presencia de Dios aun cuando otros no muestren interés. Y segundo, lo que recién dijimos, traer el arca o la presencia de Dios a nuestra casa aun cuando se haya fracasado. Y ahora, en tercer lugar, apunte esto: traer la presencia de Dios aun si por ello te menosprecian. Venía David celebrando con el pueblo de Israel. Danzaba remolineaba. El rey venía en medio de todo el pueblo celebrando porque ahora no hay muerte, ya no hay temor, sí, porque ahora David ha hecho las cosas como Dios en verdad las había pedido. Así que celebraban. Pero mientras celebraban, dice en el capítulo número segundo libro de Samuel, dice el versículo 16 del capítulo 6: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y dice, y le menospreció en su corazón. La intención de David era bendecir su casa. Eso dice en el verso 20 siempre del capítulo 6 de primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. David venía a su casa para bendecir su casa. ¿Y qué dice que encontró? El desprecio de su esposa. Hablemos un poquito de ellos. Mical era esposa de David, porque el rey se le otorgó como premio después de que David había vencido a Goliat. Y dice que Mical amaba a David. Sí. Pero cuando el rey Saúl también persiguió a David, muchas veces estuvo a punto de morir David, pero ella, como amaba a su esposo David, lo protegía. Varias veces lo salvó de la muerte. Así que Mical amaba a David. Y uno se encuentra aquí, si lo amaba, ¿qué pasó hoy? Luego encontramos que también David amaba a Mical. Dice la historia, cuando David fue perseguido por Saúl, anduvo huyendo por 15 o más años, Saúl le entregó la esposa a David, Mical, a otro personaje. Qué difícil para David eso.
Pero cuando David regresa y es nombrado rey en todo Israel, alguien viene a hacer pacto con él para asociarse a David. Dijo, sí, voy a hacer parte en mi reino, pero tráeme a mi esposa Mical. 15 años que ella estuvo con otro esposo, con otro hombre, y David la manda a traer porque David amaba a Mical. La pregunta es, ¿qué pasó si ambos se amaban? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Mical? Parece que la única persona que no estaba celebrando el regreso del arca del pacto a Israel era Mical. Mical era un espectador nada más, miraba desde la ventana, sí, nada más. Y cuando David llegó a su casa, encontramos que ella salió, sí, a recibirle. Y cuando David iba a bendecir la casa, porque el verso 20 dice que David fue a su casa para bendecir a su familia. Iba a bendecir a su familia, pero no se lo permitió Mical, sino al contrario, Mical comenzó a criticarlo, ¿sí? A decirle que había sido una vergüenza, que los reyes no se comportan de esta manera. Con esta la historia, entonces ella no quiso ser parte de la celebración. Ahora, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe eso? Recuerden que Saúl, su padre, nunca estuvo interesado en la presencia de Dios. Nunca estuvo interesada en la presencia de Dios. Ahora ella está mostrando lo que en casa no aprendió. No aprendió a adorar en casa. Y ahora que se celebra el regreso del arca del pacto, ahora que su esposo lo hace, ahora ella se siente molesta, indigna. Sí, ¿por qué no está acostumbrada a celebrar ni tener la presencia de Dios en su casa? Qué peligroso es cuando usted padre, usted madre o familia, ustedes no le enseñan lo importante que es la presencia de Dios a sus hijos. Y Mical criticó duramente a David. Y David tuvo que defenderse. Yo lo he hecho no para ti, sino delante de Jehová mi Señor. Para Él he danzado. Y si he de servir con tal de agradar a Dios, lo volvería a hacer, dijo David. Entonces encontramos acá que aun cuando otros te menosprecien, aún así no dejes de traer la presencia de Dios en tu casa. Obviamente no es fácil tener un matrimonio donde hay dificultades. Mical, dice la Biblia, y por el tiempo no vamos a avanzar en todo ese detalle, Mical no tuvo más hijos. Aunque la Biblia habla de que tuvo hijos, pero eran hijos de su hermana. Pero dice que Mical no solo se negó a la presencia de Dios, sino que Dios vino y ya nunca más tuvo hijos. Porque si tú castigas a otros con tu crítica, Dios te puede castigar a ti por el menosprecio. David no escuchó las mentiras, no escuchó la ironía que tenía su esposa, y eso no le impidió traer la presencia de Dios a su casa. A pesar de las palabras de insulto, palabras ofensivas, David decidió seguir alabando. Yo seguiré alabando a Dios. Y ahora con mayor fervor y con mayor fuerza. Que no te impidan traer el arca del pacto, la presencia de Dios a tu vida. Termino en esta ocasión. ¿Qué vamos a hallar en la presencia de Dios? Mical halló la amargura. Usa halló la muerte en su encuentro con el arca. Sí, Obed-Edom encontró la bendición y David encontró la mayor expresión de la alabanza. No se inhibió, dejó a un lado los títulos y alabó a Dios. La pregunta es, ¿qué has hallado en la presencia de Dios? ¿Has hallado bendición o has hallado amargura? ¿Has hallado gozo, alegría o
¿O has encontrado maldición como la que corrió Mical? Dejó de ser fructífera. Puedes hallarte en la vida peleando con Dios o con aquellos que sirven a Dios y pares siendo un infructuoso. Que Dios te bendiga. No olvides, debes traer la presencia de Dios a tu casa, aun cuando otros no muestren interés. Debes traer la presencia de Dios a tu casa, aun cuando hayas fracasado. Y debes traer la presencia de Dios a tu casa, aun cuando otros no te entiendan y no te comprendan, sino que al contrario, se burlan, se ríen de ti. Que Dios te bendiga grandemente y que esta serie te haya retado a amar la presencia de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar, valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, yo soy. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy,
el gran yo soy, el gran yo Hermanos, esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida, así como ha sido para la mía. Le damos también un agradecimiento muy especial a esas personas que están ayudando a las familias de nuestra iglesia. Les queremos contar que nuestra iglesia sigue funcionando en el mismo horario de lunes a jueves de 10 a 12 del mediodía. Y ahora, chicos, a prepararse que viene IDECA Kids. Mi llanto en melodía, tú eres razón de mi alegría. Yo no te cambio a ti jamás, jamás. Hola a todos los niños y papás aquí presentes. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en la situación que estamos pasando. Y en lo personal, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Edwin Josué Castillo Menéndez, uno de los profesores de escuela dominical. El día de hoy voy a estar impartiendo el tema de la obediencia. Como ustedes pueden ver en pantalla, se encuentran dos cosas muy importantes. La primera, el alfabeto natural, el que todos usamos, el que todos conocemos. Pero también se encuentra el alfabeto de Dios, el cual contiene las siguientes letras: la O, la B, la D, la C, la E y la R. Y si ustedes se proponen en leer la pronunciación de cada una de las letras un poco más de corrido, se darán cuenta que la pronunciación forma la palabra obedecer, porque ese es el alfabeto de Dios. El alfabeto de Dios es obedecer. Para poder impartir la lección, voy a utilizar un personaje bíblico muy interesante, el cual es Naamán. Y a su vez, daré puntos clave de la obediencia y por qué nos conviene practicarla en nuestra vida diaria. Para quienes quieran acompañarme a leer un poco más de la historia de Naamán, voy a estar ubicado en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a ver versículos clave para comprender su historia y la obediencia de una manera más eficaz. Como ustedes pueden ver en el título del punto número 1 que les vengo a dejar el día de hoy, dice: obediencia, Dios la espera. Empecemos con la historia de Naamán. La historia empieza diciendo que Naamán era un hombre fuerte, valeroso, pan de delante de los ojos de su señor, y su señor le tenía en alta estima. Es decir, Naamán era muy importante para su señor. Pero él tenía una característica, una peculiaridad. Esta característica nos va a ayudar a comprender la obediencia y la vida de Naamán por completo. Él tenía una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que los demás la despreciaban. Naamán tenía una enfermedad conocida como lepra. Naamán era un hombre leproso. Un día, una de sus siervas le dice a Naamán que él tuviera que ir a Samaria porque ahí existía un profeta que lo podía sanar, que le podía quitar su enfermedad. Naamán, al escuchar esto, accede y decide ir a ver al profeta. Pero cuando llega a la casa del profeta, no lo recibió el profeta, sino que lo recibió uno de sus siervos. Este siervo le dice instrucciones a Naamán para que quede salvo, para que quede sanado, para que quede recuperado de su enfermedad. Pero Naamán se enojó. ¿Por qué piensan ustedes que Naamán se enojó? Muy simple, volvamos al inicio. Les dije que Naamán era un hombre que su señor le tenía en alta estima. Es decir, Naamán pensaba que era 1000 veces más importante que todos los demás. Y en ese momento se preguntaba que si el profeta no sabía de su importancia. Él quería ser sanado en ese instante, pero no. Todos pensamos que Naamán iba a seguir la instrucción de sumergirse en el río Jordán 7 veces y que a la 7ª vez él iba a salir totalmente limpio.
Pero no, en lugar de eso se enojó. Y Dios lo que espera de nosotros es que obedezcamos sin enojarnos, sin hacer berrinche. El enojo y el berrinche no traen ningún beneficio a nuestra vida. Tenemos que obedecer de la mejor manera posible. Y ahora en pantalla verán un versículo que quiero que ustedes lo lean y puedan reflexionar en él, el cual dice lo siguiente: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:33. Con este versículo pasamos al segundo punto, el cual dice obediencia. Dios la demanda. Continuando con la historia desde donde nos quedamos, Naamán se encontraba muy enojado, pero sus siervos se dieron cuenta y le fueron a decir, más bien le fueron a alegar, que por qué no hacía esa orden. Era una orden muy simple. Si el profeta hubiera demandado algo más, Naamán lo hubiera hecho con tal de quedar sanado. Así que era mejor cumplir la orden simple, la orden sencilla. Dios lo que demanda de nosotros en términos de obediencia es que no seamos rebeldes, que no desobedezcamos. Él sabe que no nos conviene nada desobedecer porque no trae nada bueno. Es mejor obedecer porque de esa forma llegarán bendiciones a nuestra vida. Y les dejo este versículo, el cual dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente os digo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Y con esto pasamos al último punto, el cual dice obediencia, Dios la premia. Naamán, después de hablar con sus siervos, se calma y dice, está bien, voy a hacer lo que me pide el profeta. Él va al Jordán, se sumerge 7 veces en él y él queda sanado. Su obediencia le regaló su sanidad. Todo este regalo por obedecer. ¿A quién no le gustan los regalos? Y yo les puedo decir con total seguridad de que Dios nos da muchos, pero muchos regalos si obedecemos. No lo pongan en duda. Obedezcan. No traen nada malo. Es más, traen más bendición de la que debería. Y les dejo este versículo que dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5:14. Para ir terminando, recapitulemos. La obediencia de Naamán le sanó de su enfermedad. La obediencia de Naamán le quitó su afrenta ante los demás. La obediencia de Naamán le devolvió su gloria en Siria. La obediencia de Naamán le devolvió su felicidad. Pero lo más importante y lo más seguro es que su obediencia le devolvió su vida. Obedezcamos, no trae nada mal obedecer, trae más beneficios. Obedezcan, no cuesta nada. Con esta lección dada, no me cabe más que decirles muchas bendiciones. Cuídense y sigamos confiando en Dios de que Él va a mejorar la situación en la que nos encontramos. Tomen sus precauciones. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es mi llanto en melodía, tú eres razón de mi alegría. Yo no te cambio a ti jamás, jamás. Y yo sé que no existe